En este video trataremos de explicar un poco lo que sería la práctica sobre trituración de minerales para el curso de sexto año A, técnico minero del Colegio del Prado. Las temáticas que vamos a abordar van a ser básicamente una introducción a los sistemas de trituración, tocaremos un poco de seguridad, luego pasaremos a la práctica y la obtención de resultados. Introducción. Bien, ¿por qué la necesidad de reducir el tamaño de una partícula? Básicamente la reducción trata de reducir, propiamente dicho, el volumen de trabajo, ¿bien?, la cantidad de material con el que voy a trabajar dentro de la planta, logrando así separar la mena de la ganga. Otro punto a destacar es aproximarse al grado de liberación de una partícula, ¿bien?, a tal punto que esa aproximación sea tal que se termine, por así decirlo, se termine de liberar la partícula de interés que yo necesito mediante molienda, proceso posterior a la trituración. De esta manera aumentaremos la eficiencia de los procesos posteriores, ¿bien?, porque básicamente vamos a trabajar con partículas de interés económico y en menor proporción ganga. Siempre la ganga va a ir, siempre va a ir un poco de ganga en el proceso, no se puede retirar totalmente. Como podemos ver en la figura inferior, tenemos un mineral inicialmente que entra a la etapa de trituración, pasa el proceso de conminución que involucra trituración y molienda y logramos un grado de liberación. Ahí vemos las partículas de color negro, bien, que son las partículas de interés económico, las cuales se encuentran mayoritariamente expuestas luego del proceso de conminución. Hay una figura en el lado derecho, en el cual tenemos distintos tipos de partículas, bien, y cómo puede estar contenida la partícula de interés dentro de estas partículas de ganga, bien. Tenemos distintos tamaños, distintas oclusiones, en trazas, ocluidas, bien, expuestas parcialmente trituradas también. Tenemos muchos tipos de formas en las que se puede encontrar una partícula de interés económico dentro de lo que es la ganga. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que serían algunos circuitos para que el alumno pueda entender un poco más qué es lo que va a hacer en la práctica. Aquí tenemos inicialmente, tenemos trituración primaria, bien, secundaria y terciaria. En la primaria tenemos una giratoria, bien, la cual el producto de esta trituradora giratoria pasa a una etapa secundaria, la cual es una trituradora de cono, y de ahí pasa a una terciaria, el producto pasa a una terciaria, la cual es otra trituradora de cono, pero estándar. Como se puede ver, el producto de la descarga, bien, el producto de la descarga de la trituradora de cono va a una criba, bien, la cual tiene dos productos, un sobretamaño, el cual vuelve a retornar a la alimentación de la trituradora, y el subtamaño ya directamente pasa a una etapa de molienda. Acá tenemos otro esquema
bien, de trituración, la cual tenemos una tolva de gruesos inicialmente, donde descarga, en la cual descargan los camiones, bien, que vienen de mina. Esta tolva sirve de acopio, bien, luego pasa a una cinta transportadora, la cual tiene una parrilla Grizzly, que es básicamente es una tamizadora, la cual tiene dos productos, bien, el sobretamaño pasa a la alimentación para el chancado primario, en este caso tenemos una trituradora de mandíbula. Este producto de la trituradora de mandíbula se junta con el producto de la parrilla Grizzly, bien, lo cual tendrán el tamaño indicado para pasar a la posterior etapa de chancado. Luego vamos a tener, igual que en el esquema anterior, vamos a tener una parrilla vibratoria, la cual tendrá dos productos. El sobretamaño irá a la alimentación de la chancadora cónica o cono estándar, y luego descargará en una cinta transportadora, la cual se juntará con el subtamaño de la criba vibratoria, bien, y irá a otra criba, bien, la cual por un lado llegará a la tolva de finos. Esta tolva de finos ya directamente va a proceso, pero el sobretamaño, perdón, vuelve a ser alimentado hacia el chancado terciario, bien. Este es triturado, bien, y vuelve a la descarga de la cinta transportadora, la cual lleva de vuelta el material a la criba vibratoria, y de ahí se clasifica el material, el cual irán el subtamaño a la tolva de finos, que este irá ya al proceso, ya sea flotación o lixiviación, sea cual sea, y el sobretamaño, bien, retorna en circuito cerrado a la chancadora cónica. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica la cual, según el tipo de trituradora que tengamos, van a ser los tamaños aproximados de partículas las cuales van a poder trabajar. Bien, tenemos un tamaño en el eje de las X, tenemos un tamaño en milímetros, bien, de partículas, y acá en la parte superior tenemos, en este caso, una trituradora de mandíbulas primaria, bien, luego una secundaria y luego una de cono terciario. En nuestro caso, bien, trabajaremos con equipo del Instituto de Investigaciones Mineras, bien, de la Universidad Nacional de San Juan, la cual consta de una trituradora de mandíbulas tipo Blake, bien, la cual acá tenemos un corte donde podemos apreciar sus partes, bien. La alimentación se hace por esta zona, bien, las partículas caen y las mandíbulas se encargarán de triturar. Luego el producto de la trituradora de mandíbulas vendrá y será alimentado a la trituradora de cono. Bien. Este producto a su vez irá a la trituradora de rodillos, que acá podemos ver un corte, bien, cómo se tritura el material, y este producto, bien, será tamizado a una malla determinada, la cual por ejemplo, si yo tamizo este producto y tengo un sobretamaño, es decir, partículas que no pudieron triturarse en la zona de alimentación, estas partículas no trituradas las vamos a retornar a la alimentación
haciendo de cuenta un circuito cerrado. Bien. Y el subtamaño, o sea, las partículas de menor tamaño que pasen el tamiz, ya irán a el proceso posterior. Pero el objetivo de nuestra práctica es inicialmente llegar hasta este punto, ¿bien? Tamizar y llegar a este punto. En la parte de seguridad dentro del instituto, bien, tendremos todo lo que corresponde a cartelería de seguridad. Tenemos ubicaciones de extintores, cartelerías de extintores, lavaojos bien cerca de las máquinas. Luego tenemos cartelería de peligro de alta tensión, riesgo de choque eléctrico, peligro de riesgo tóxico en el caso de tener lugares donde se acopien reactivos, peligros de inflamables también, etc. También tenemos cartelería en caso de sismos o incendios, bien qué hacer en estos casos, donde se produzca un siniestro de estas características. También tenemos en los lugares donde se acopian reactivos, tenemos la cartelería de identificación, bien, de las características principales de los reactivos. Así que se verán con este tipo de cartel. Para el caso de los EPP, que son los elementos de protección personal, para realizar esta práctica necesitamos protección auditiva, sea cual sea. Bien. Tenemos también guantes de baqueta o látex, tenemos también barbijos, guardapolvos y cascos. Además tenemos gafas también y tendrá que traer el alumno además punteras de acero, bien, aquellos calzados de seguridad necesarios para que, por ejemplo, en el llegado momento que se nos puede caer una bandeja cargada con mineral, caerse en el pie, con esto evitaríamos ese tipo de accidentes. Bien, para la parte de la práctica vamos a tratar de aprender a utilizar los equipos, comprender los peligros de su utilización, ubicar dimensionalmente cada equipo en el circuito de trituración, obtener un producto final del proceso y realizar el cálculo del P80 empleando las metodologías ya aprendidas. Obviamente los primer y segundo ítems no los podemos realizar debido a la actual cuarentena y suspensión de clases, las cuales no podemos dirigirnos hasta el Instituto de Investigaciones Mineras para realizar la práctica y poder ver qué tipos de peligros son los asociados con el manejo de estos equipos. Luego, ubicar dimensionalmente cada equipo en el circuito de trituración, en qué consiste este ítem. Una vez realizada la práctica, el alumno deberá identificar, realizar un esquema, bien como los que vimos al iniciar las diapositivas. El mismo tendrá que ubicar de forma que conforme un esquema, el cual pueda ubicar dimensionalmente a qué parte del circuito de trituración corresponde cada equipo. Luego el producto final del proceso va a ser, como anteriormente lo expliqué, el producto de la trituradora de rodillos, bien, el cual ese producto pasaremos a hacer un ensayo granulométrico para calcular el P80. El P80 se los expliqué
a principio de año, lo expliqué varias veces en el primer semestre, cómo poder resolver y obtener este dato, ¿no? Como nota o apartado, siempre es necesario prestar mucha atención al supervisor o docente a cargo de la práctica, debido a que los alumnos inicialmente no conocen los riesgos asociados con el manejo de estos equipos y por lo cual están expuestos, bien, a posibles accidentes. Así que es muy importante que en todo momento el alumno esté atento, ya sea de aquellos equipos que estén en funcionamiento, como a las indicaciones que dará el supervisor o el docente a cargo. Bien, para comenzar tenemos inicialmente la preparación de la muestra y el cuarteo. Bien, en esta zona tenemos una metodología de cuarteo, bien, la cual se hace una torta con el mineral, se hace una torta, se la divide en dos primero y luego se la divide en 4 cuartos. Este procedimiento consta de retirar 2 cuartos, bien, y quedarse con los otros 2 cuartos y volver a realizar la torta. O se puede realizar de nuevo la torta y comenzar de vuelta a hacer un cuarteo para obtener muestras de menor tamaño, o directamente trabajar con, si ya es un tamaño de muestra acorde y me sirve para el trabajo que voy a hacer, pues directamente ya lo utilizo en la alimentación, ¿no? En la alimentación de la trituradora. Los cuarteos con los que vamos a desechar, por así decirlo, quedan como respaldo. Estos respaldos sirven por si llegado el momento yo cometo un error en mi ensayo de trituración, puedo volver a utilizar las muestras que ya, las partes de las muestras que ya había descartado inicialmente. Luego tenemos este otro tipo de metodología, que es utilizando el cuarteador de Jones, el cual, como podemos ver en la figura de abajo, se agrega de esta manera la muestra y se parte en dos. ¿Bien? Se parte en dos, las cuales una va de descarte o de respaldo y la otra va a ya alimentación de las trituradoras. Como comentario, siempre hay que tener en cuenta de que estas muestras estén mayoritariamente secas, bien, si puede ser con casi nada de contenido de humedad, porque al momento de triturar y de reducir de tamaño, estas partículas o estos trozos de mineral se apelmazan en la máquina, logrando una baja en la eficiencia de trituración y posteriormente en la clasificación de estas partículas, porque se empiezan a formar como terrones, bien, las cuales dificultan el paso de estas partículas por el tamiz, dando obviamente una baja en la eficiencia del tamizado. Bien, tenemos el segundo paso, tenemos la trituración propiamente dicha del mineral, la cual inicialmente ingresará por esta zona de alimentación en la trituradora de mandíbulas y por esta parte inferior, donde se encuentra esta bandeja de colección, cae el producto ya triturado. ¿Qué sucede? Este producto nosotros lo vamos a tamizar, bien, para que el sobretamaño, es aquel tamaño
de partícula que no pudo triturarse vuelva a pasar por la trituradora. Y así sucesivamente hasta que el tamaño de partícula sea el necesario. Luego, una vez obtenido el producto, bien, el producto total de la trituradora de mandíbulas, pasamos a una trituradora de cono, bien, que esto ya vendría a ser trituración secundaria. Y la alimentación se hará por esta parte superior. Y la descarga será en esta zona. Bien, el material ingresa, se tritura en esta zona y luego desciende y sale por esta parte. Inicialmente el proceso de trituración de este equipo se realizará de la misma forma que se utilizó la trituradora de mandíbulas. Bien, aquellos productos que no han sido triturados o chancados vuelven a pasarse por la alimentación, de manera de tener un producto lo mayor homogéneo posible. Una vez obtenido el producto, bien, de esta trituradora, pasamos al triturador de rodillos, la cual la alimentación se hará por esta zona. Los rodillos se encuentran aquí en esta parte, interiormente. El material será triturado y descargado en esta zona. Dentro de esta caja hay una bandeja la cual colecta el producto de la máquina. Visualmente vamos a tener, se puede apreciar los productos de esta manera. Bien, nosotros podemos apreciar el producto de la trituradora de mandíbulas de esta manera. Luego en la trituradora de cono un poco más homogéneo, y ya en la trituradora de rodillos tenemos un producto que se puede apreciar visualmente de esta manera. Este producto de la trituradora de rodillos nos va a servir para realizar el ensayo granulométrico. Que habíamos dicho que era el ensayo granulométrico, y básicamente era pasar el producto o una muestra determinada por un tren de tamices, bien, y realizar un tamizado. Bien, esta máquina llamada Rotap se encarga de tamizar automáticamente aquel tren de tamices que nosotros hayamos colocado en la máquina. Bien. Esta máquina imprime a las partículas un movimiento rotatorio excéntrico horizontal. Bien, este movimiento es así. Este movimiento es aportado por estos ejes, bien, los cuales imprimen este tipo de movimiento. Obviamente tiene dos, y sobre un movimiento brusco vertical. Este brazo que se encuentra superiormente imprime un golpe al plato o tapa de los tamices. Bien, de esta manera puede destrancar aquellas partículas que se han quedado adheridas en la tela del tamiz. Como podemos ver, estas imágenes son más o menos lo que se puede apreciar en un trabajo de ensayo granulométrico, el cual tenemos una carga de material en el tren de tamices. Bien, este vendría a ser el producto de la trituradora de rodillos. Luego este tren de tamices pasará al Rotap, que lo acabo de explicar, y posteriormente, cuando retiramos estos tamices del Rotap, nos quedará un retenido en cada tamiz, que se puede ver acá, por ejemplo. Es lo que queda básicamente en la parte superior de cada uno de los tamices,
este material que ha quedado retenido se pesa, bien, en balanzas. Acá podemos distinguir distintas balanzas, distintas metodologías de pesado, bien, pero básicamente ese es el procedimiento. Resultados. Como podemos ver, yo aquí ya he colocado el número de mallas, bien, y el tamaño en micrones, y el peso en gramos de cada uno de los valores retenidos de cada uno de los tamices empleados. Bien, los ejercicios propuestos para esta práctica deberán ser, como lo mencioné inicialmente, realizar un esquema del circuito de trituración. Tenemos en el principio de las diapositivas tenemos dos ejemplos, bien, que ya los expliqué. Tendrán que hacer lo mismo, bien, solamente que utilizando las máquinas, los equipos que hemos aplicado en la práctica. Bien. El punto 2 es describir las partes que integran cada uno de los equipos que hemos utilizado en la práctica, los equipos de trituración, no el rotap ni los tamices, no, nada de eso. Solo describir las partes de cada uno de los equipos de trituración. Luego, como punto final, utilizar Molycop para determinar el P80. Bien, Molycop, ya les voy a pasar la planilla Excel, la cual deberán ingresar estos valores obtenidos en la tabla y realizar el análisis y determinar qué valor de P80 obtengo. Bueno, esta es toda la práctica de trituración de minerales y estaré atento ante cualquier duda que se les pueda presentar. Muchas gracias.